Vení, Irupé, vamos a hacer la tarea del colegio. Llama a tu hermano. Luna vio salir a su hija en busca de Félix, a la parte trasera de la casa. La vio alejarse para revisar más lejos, buscando entre las verdes faldas de las lomas de tierra colorada. Al rato la escuchó volver sola y sentarse a la mesa con su lápiz y su cuaderno. Recién entonces empezó a hablarle, mientras con una mano atendía el fuego y con la otra la comida. A ver, ahora Misiones es una provincia argentina. Lo es incluso desde antes que nacieras vos. Pero tenés que saber que no fue siempre así. Hasta donde llega nuestra memoria, en Vía éramos un pueblo libre. Vivíamos en movimiento, quiero decir, y ocupábamos libremente todas estas tierras. Después llegó la época de la conquista, que empezó así casi 500 años, con la llegada de los españoles y otras personas del continente europeo, que al principio pensaban que estaban en India, pero igual traían con ellos su espada y su religión, y su odio. Miró de reojo a Irupé, que estaba acodada en la mesa, y contemplaba fijamente las puntas de sus propios dedos. Las tocaba una a una, lentamente y sin ritmo, mientras escuchaba, atenta, cada palabra de lo que le estaban explicando. La espada le traían porque buscaban oro y otras mercancías, y estaban dispuestas a todo para conseguirla. Eran en su mayoría mercenarios, aunque cumplieran distintos roles. El odio lo traían por la codicia de poseerlo todo, y porque en el fondo ellos mismos se sentían inferiores. Les habían hecho cargar con peso terrible de su falta de raíces, su mezcla de sangre, quiero decir, la falta de una identidad real de su propia gente. De ahí la lista interminable de apellidos con los que se hacían y aún se hacen llamar, intentando ponderar su linaje. La religión que desean profesar es la excusa que todavía usan para justificar sus actos, los de su odio y los de su espada, que fueron terriblemente crueles durante siglos enteros. Cargó la olla con agua, la puso al fuego. Misiones, le llama misiones porque otra forma de conquista que usaron después los españoles fue poner sus curas católicos a controlar pueblos enteros. Lo hicieron construir como 30 pueblos, con su iglesia y todo. Algunos estaban en lo que ahora es Brasil y Paraguay, y otros en lo que ahora es esta provincia. Todo un territorio que no tenían esa frontera en el tiempo de los guaraníes, y en esos nuevos pueblos se establecieron de miles, comunidades enteras, a lo que los españoles administraban con el supuesto único fin de evangelizar, o sea, de enseñar la verdadera religión, que era la de ellos, lo que ellos habían elegido adoptar. A eso lo llamaban su misión. Algunos años antes que empezara lo que llaman la Revolución de Mayo, que dio inicio a lo que hoy se llama Argentina, y que fue el comienzo de la expulsión de los españoles. Ya quedaba poco de las misiones evangelizadoras sobre los guaraníes, porque los reinados de España y Portugal estaban viéndose y quitándose sus mercancías, negociando con lo que eran colonias y pueblos enteros, y porque las comunidades guaraníes se resistieron a hacer eso. Las naciones españolas le habían permitido continuar muchos rasgos de su organización, incluso de su cultura, empezando por nuestro lenguaje. Y decirse que en esas comunidades no eran meros esclavos los que vivían, como si sucedía con los pueblos después de ser conquistados por los portugueses. Ellos parecían estar en esos espacios por su propia voluntad, pero en ningún momento habían consentido el hecho de ser suyos, ni de que esa eran tierra europea, como ellos pretendían. Entonces se desató la guerra. Terminó de pelar papas y se secó la frente. Observó a su hija escuchándola más que atenta y la miró a los ojos. Tomó nuevamente el cuchillo y algunas cebollas. Al finalizar la guerra, los pueblos y las comunidades estaban destruidos y la mayoría de los guaraníes quedaron y volvieron al monte. Al poco tiempo, los europeos tendrían un enemigo nuevo, lo que se llama patricios, que son las generaciones de hijos de europeos nacidos aquí, y que querían tener su propia identidad, su propia tierra y su propio poder, aunque tampoco eran todos iguales. San Martín, por ejemplo, era hijo de uno de los gobernadores de Yapeyú, uno de los parajes que habían sido misión jesuita española. Se crió sus primeros años de vida entre el resabio de sus pueblos. Conoció de cerca la cultura guaraní,
antes de que lo mandaran a Europa a educarse como mandaban su civilización. Artigas, hijo de un militar que administraba y tenía tierras en la zona, ahora se llama Uruguay, tuvo estrecha relación con el pueblo charrúa en su juventud. Los dos estuvieron luego del mando de ejército completo, donde incluso la mitad de los soldados, si no más, eran originarios, personas descendientes originarios, a lo que tanto otro en la oligarquía gobernante todavía sigue llamando indios. Y todos ellos peleaban batalla tras batalla por un país o una realidad de lo que a poco se habla en los colegios o en las clases de historia, que no sean de tu padre. Y yo ya estoy sonando como él. Ambos se sonrieron al cruzar la mirada y aprovechó para hacer una pausa. Vio entre los bollos de diarios que enrollaba la verdura una arrugada foto de militares, un titular sobre la organización del Mundial de Fútbol, derecho y humano. Reguló el fuego y se sentó frente a su hija. Tu cuerpo es tuyo y lo tenés que cuidar. Ahora que ya no son tan chicas, te voy a contar también lo que me pasó a mí a tu edad. En diciembre del 53, el Estado argentino finalmente acordó lo que hasta entonces era el territorio de Misiones. Pasaría a ser una provincia. Yo tenía 9 años y la verdad no entendía cuál era la diferencia. Hacía casi un año que se había muerto mi abuela Clara y yo veía a mi papá que estaba tan o más preocupado que siempre. Entonces salía y trabajaba una hora, ayudando a limpiar casa de familia acomodada. Alguna familia del gobernador, del que llegaría a ser gobernador, lo que ahora iba a ser por fin una provincia. Después de tantos años de perseguirlo, ellos estaban eufóricos. Por el logro contagiaban entusiasmo que hasta yo también llevaba, aunque seguía sin entender cuál era la diferencia. Porque tenía 9 años, porque era mujer, porque era mestiza guaraní y porque era pobre. Todo eso se me negaba. No podía saber de los intereses de los terratenientes extranjeros. No podía saber de los intereses del terrateniente correntino. No podía saber de la necesidad del gobierno de turno de seguir agrandando la cantidad de votantes. Ni sabía qué quería decir oligarquía, ni sabía qué quería decir logia. Y ni podía imaginar que atrás de la fachada nacionalista y las notables diferencias económicas que teníamos, continuaba intacta desde siempre la misma ambición que trajeran en su momento los conquistadores. Ese año hubo acto y desfile y baile de Navidad, a los que, como siempre, nosotros no estábamos invitados. Hubiera sido más fácil entender para mí si hubiera estado mi abuela, que siempre adivinaba cuando algo no estaba bien. Yo estaba encandilada. Uno de los días que fui a trabajar a limpiar lo que quedaba de los festejos de la noche anterior, me encontré como me habían dejado preparado un paquete, que tenía un vestido para mí. Pensó todavía un poco más qué cosas decir y qué cosas no. Se le cruzó la viva imagen de su abuela Clara, hablándole abiertamente, casi como una adulta, tratando de hacerle ver cosas similares, cuando ni siquiera tenía 9 años. Cosas que en aquel momento no había podido asimilar. Pensó en cómo hacer para que ya no duelan, para que ya no vayan a doler, mientras Irupé continuaba mirándola más que atenta. Me puse feliz. Terminé lo antes que pude con lo que tenía que hacer y me lo probé. Y enseguida me fui a la plaza del pueblo. Era domingo y todavía quedaba el sol y había cantidad de gente por todos lados. Esa misma gente que infla el pecho ahora, llamándose Argentina, festejando con bandera celeste y blanca, a su manera altiva, eso que parecía tan trascendente, que por lo que decían los diarios era todo un acontecimiento. Éramos por fin ciudadanos de primera categoría. Ahora íbamos a tener derechos plenos como los argentinos de cualquier otra provincia. Ya no éramos más de unos simples pobladores de un territorio remoto, rezagados de todo derecho. Ahí, en el medio de esa gente, me pasé la tarde yo, sonriendo, escuchándolos pasar por su alegría triunfante, sin siquiera mirarme, aunque al final hubiera preferido que no me vieran. Cuando estaba empezando a volver a casa, ya no me sentí tan bien. Sentí que me observaban de reojo, porque lo hacían. Empecé a escuchar sus risas dirigidas, algunas burlas. Usaron la palabra mono, usaron la palabra disfraz. Y no contento con eso, al ver que apuraba mi paso, comenzaron a seguirme, hasta alcanzarme. Rompieron mi vestido y si no fuera por...
En ese momento se escuchó un golpe seco contra la pared. Después vieron pasar rodando una pelota de trapo frente a la puerta, por la que 2 segundos después entró Félix. Irupé tomó la mano de su madre, que la miraba fijamente. No te preocupes, ma, yo ya sé cuidarme sola. Otro día me contás bien de la historia de tu vestido. Ahora que vino este otro, hablemos mejor del comandante Guacurarí, a ver si por fin logramos que se interese por algo. ¿Qué vestido?, preguntó Félix, sentándose con ellas a la mesa, mientras pispeaba la olla humeando a espaldas de su madre. Bueno, después le leo algo. Ahora comamos. El comandante Andresito Guacurarí Artigas era guaraní. Se llamaba Andresito porque nació en una reducción jesuita, seguramente el día de San Andrés. Guacurarí era su verdadero nombre guaraní y el Artigas se lo agregó después, cuando lo llegó a tener a este como referente y hasta como padre adoptivo. Pasado un año de la Revolución de Mayo de 1810, cuando San Martín estaba todavía en Europa, después de pelear junto a los españoles por su independencia contra el ejército de Napoleón, Andresito ya se había sumado al ejército de Belgrano. Belgrano, que no tenía experiencia militar en realidad, solo había sido elegido por la Revolución para combatir a los españoles que quedaban en la zona de Paraguay, y para intentar también conseguir adeptos en esas tierras para el proyecto de nueva nación que ya tenían en Buenos Aires. Al no poder avanzar en esa dirección, por la resistencia del pueblo paraguayo que también se estaba liberando, continuó con la persecución de los realistas en lo que llamaban la Banda Oriental, o sea, la otra margen del Río de la Plata, hacia donde se habían desplazado el remanente del poder español de ese virreinato. Y es ahí donde llega a nombrar a José Artigas como comandante principal. Artigas había sido capitán del ejército español, pero había manifestado su voluntad de desconocer la corona y luchar por la independencia de los pueblos de América. Los intereses de los patricios porteños no tardaron en tomar como peligrosos a Belgrano y Artigas por sus ideas demasiado libertadoras. Entonces destituyen al primero y ordenan al segundo a dejar de asediar Montevideo, dejándosela a los españoles, pues ya habían firmado un acuerdo con ellos. En pocos años esa diferencia se comienza a ser pronunciada, y Artigas termina formando e impulsando la Liga Federal, que fue una agrupación de pueblos libres, que no solo tenían como enemigos a los conquistadores españoles y a los conquistadores portugueses, sino que también iban a ser tomados como enemigos por la propia Junta Grande de Revolucionarios de Mayo, que los trataban como meros caudillos, y los combatían estratégicamente por separado, y bajo ningún punto de vista contemplaban a los pueblos originarios como sujetos de derecho. Atrás de los pasos de Artigas venía el soldado Andresito, al que éste fue poco a poco formando, hasta que llegó a ser comandante de los pueblos más occidentales y enviado allí como responsable de la defensa de sus comunidades contra todo enemigo. Guacurarí abrazó las consignas de Artigas, porque hablaban de lo mismo que anhelaba el pueblo guaraní, desde el principio de la conquista: libertad y autodeterminación. En el mismo momento en que San Martín organizaba el cruce de los Andes y Artigas sostenía e intentaba elevar la bandera de los pueblos libres, incluso meses y hasta años después de que Argentina declarara su independencia en Tucumán, Andresito seguiría siendo el comandante general del territorio de Misiones y era el responsable de mantener a raya, junto al pueblo guaraní, a las tropas de las distintas fuerzas conquistadoras. El 25 de mayo de 1818, la aristocracia correntina, en colaboración con el gobierno de la flamante nación argentina, dio un golpe de estado en Corrientes. Derrocaron al gobernador, que había sido elegido años antes por el cabildo de la provincia, después de haber evitado que un oficial porteño saqueara sus arcas. Esta vez lo hicieron por medio de un capitán correntino, que no conforme con destituir al gobernador, como forma de amedrentar las fuerzas de la Liga de los Pueblos Libres, a la que Corrientes pertenecía, intentó debilitar a Andresito arremetiendo con distintos poblados guaraníes, produciendo una verdadera masacre. En octubre de ese mismo año llegó a la ciudad Andresito con sus hombres. Todavía la historia correntina refiere ese hecho como la barbarie de saqueos y asesinatos cometidos por los guaraníes, quienes supuestamente invadieron y devastaron la ciudad, cuando la realidad es que después de vencer al golpista en batallas alejadas, Guacurarí y su tropa entraron de forma ordenada y restituyeron el orden anterior, sin derramar sangre alguna de los civiles y sin más venganza que certeras lecciones morales a la clase dominante. Clase que al día de hoy lo sigue condenando al olvido, lo mismo que a nosotros. Guacurarí nació exactamente hace 200 años y su vida terminó tras ser apresado por luchar junto a sus hermanos por la libertad de su pueblo y la de los demás. No nos lo tenemos que olvidar nunca, aunque haya pasado tanto en el medio, aunque esto
te lo esté diciendo en el idioma del conquistador, aunque las estatuas que se alcen por la calle sean otras. Yo creo que ese Perlotti, que le gusta tanto a tu padre, llegó a ser un busto de Andresito. ¿No es así? Apenas terminó de pronunciar la última palabra de su pregunta, Irupé la miró fijamente, asintiendo con la cabeza. Félix ya hacía varios minutos que se había ido.